¿Comenzamos? Listo. Comienzo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto estar otra vez en este espacio de Teosofiando, acompañada con Marisa Noriega y con el doctor Javier Quesada del Río. Es un placer estar compartiendo esta sabiduría bíblica de Jokma, Sofía, Sabiduría. Entonces, bueno, sin más preámbulos, me gustaría, bueno, dar la bienvenida a Marisa, si quieres decir unas palabras, Marisa, y Javier, te damos la palabra para retomar y hacer un resumen de la sesión pasada y además seguir avanzando en esta pasión y en esta aventura que es la divina sabiduría. Bueno, pues gracias Andrea, Javier, gracias por estar nuevamente con nosotras, con nosotros. Es un gusto y con todas quienes están aquí siguiéndonos y todos escuchándonos a través de Facebook Live. Es un gusto nuevamente, pues compartir este espacio de Teosofiando y pues queremos seguir eso, tras las huellas, seguir caminando, seguir dando pasos y esperemos que esta charla, esta velada, al igual que las anteriores, sea pues de todo eso, un disfrute como hemos venido haciéndolo, saboreando y ahondando en esta sabiduría que nos está llevando por caminos que pues que veremos hasta dónde podemos seguir. Muchísimas gracias y bienvenido, Javier. Un abrazo. Hola. Por aquí te escuchamos. Gracias, Marisa. Gracias, Andrea. Pues es un placer, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo esto que ha sido mi pasión durante tantos años, el conocimiento bíblico. Tuvimos hace 3 semanas una sesión para hablar de la Jochma, la sabiduría en el Antiguo Testamento, qué significa la Jochma y cómo fue, digamos, evolucionando a lo largo de los 1000 años, más o menos, en que se escribió el Antiguo Testamento. Decíamos que la sabiduría en lo general no es recomendada en el Antiguo Testamento. La sabiduría humana es un peligro para acceder a Dios. El que es sabio humanamente se aleja de Dios. Decíamos que los primeros textos que hablan de la sabiduría en la Biblia aparecen en el libro del profeta Jeremías, en el libro del profeta Isaías. Y hay un par de textos ahí en que se habla aparece 7 veces solamente la palabra sabiduría en Isaías, 5 textos. 3 de ellos es la sabiduría mala, la sabiduría de Asiria, la de Babilonia y la de los sabios que el Señor va a perder. Pero en un texto se habla de la sabiduría del Emanuel, que tendrá el espíritu de sabiduría. Y en el Isaías 33:6, ¿verdad?, donde habla de que la sabiduría es el temor del Señor. Sin embargo, ese texto, 33:6 de Isaías, es un texto que decíamos la vez pasada, es posexílico. Es 200, 300 años después de que se escribiera el libro del profeta Isaías. Después dijimos que también el siguiente libro que aparece la palabra es en Jeremías, 6 veces, 2 veces es la sabiduría de Dios, 4 veces la sabiduría de los sabios que va a fracasar, ¿no? Los 2 textos que hablan de la sabiduría de Dios justamente son también posexílicos, o sea, son del siglo VI o V. Entonces decíamos, la sabiduría no es mirada positivamente por los profetas anteriores al destierro, a no ser por Isaías 11:2, el del Emanuel. En los textos deuteronomistas en torno al destierro, siglo VI, aparece bastantes veces la palabra sabiduría, pero en general se trata de la sabiduría de Salomón, como que ahí hay un paréntesis en la literatura del Antiguo Testamento. Salomón es el rey sabio, aunque la sabiduría no se recomiende ni a los reyes ni a nadie. Salomón es el rey sabio y aparece, digamos, unas 30 veces referida la palabra sabiduría a Salomón. 14 veces en el libro del Deuteronomio. En otras 3 ocasiones se habla de personas sabias. Josué era sabio, David, una mujer X, ¿verdad? Pero subrayábamos un texto que veíamos en el PowerPoint de Deuteronomio 4:6, en que se dice que la sabiduría es la ley.
o algo equivalente a la ley. Es un texto, digamos, tardío, siglo VI, pero muy interesante porque en cierta forma adelanta la teología de la sabiduría. La sabiduría es la ley de Israel. Después decíamos que para el sacerdotal, textos ya posteriores, con el siglo V y IV, pero VI y V, la sabiduría en esos textos no es una característica del ser humano que lo acerque a la vida práctica o a la vida sabia, a la vida, digamos, bien llevada. Siempre que se habla de la sabiduría en los libros sapienciales es sinónimo de pericia. Pericia, en este caso, del que trabaja la piedra o que trabaja el oro o los metales en torno al templo salomónico. Perdón, al templo del destierro, ¿no? Del Éxodo, al templo que se construyó en el Sinaí por indicación de Dios a Moisés. Ahí es donde se utiliza la palabra sabiduría, especialmente en forma de pericia. Luego hablábamos de la personificación de la sabiduría en el libro de los Proverbios. Hay varios textos en Proverbios en que la sabiduría es personificada, o sea, se trata la sabiduría como si fuera una persona, pero haciendo una figura literaria, como las fábulas, ¿verdad? Le dijo el zorro a la cigüeña, etcétera. No que hablen estos animales, sino que se les trata literariamente como una figura, como personas. Y entonces la sabiduría es personificada. La sabiduría habla y dice, síganme, búsquenme, quiéranme, que yo les voy a dar la felicidad. La sabiduría habla. Pero hay un texto en el capítulo 8, versículo 22 y siguientes, en el libro de los Proverbios, en el que la sabiduría dice, Yahvé me creó antes de todas las cosas, yo estaba a su lado cuando él creó el mundo, el universo, etc. Entonces, sí, es una personificación, pero uno olfatea que el pensamiento va más allá de la personificación, sin que pueda decir nada más por el momento. Después hablamos del libro de Job, que en general el libro de Job, la sabiduría no es un libro sapiencial. Los tres grandes libros sapienciales son Job, Proverbios y Eclesiastés o Coelet. Pero en Proverbios ya hablamos de la sabiduría personificada. En Job no crean que es un libro que pondere la búsqueda de la sabiduría. No, en realidad casi se puede decir que la sabiduría es negativa también, porque los tres amigos que se presentan con Job y que le están diciendo, le están explicando por qué Dios lo castigó, son los tres sabios. Son los tres sabios, y son los tres sabios que al final se va a demostrar que no tienen la sabiduría de Dios. Cuando habla Eliú, el otro joven que estuvo nada más como espectador e irrumpe allá por el capítulo 32, en un larguísimo discurso hasta el capítulo 37 del libro de Job, este joven Eliú tampoco pondera la sabiduría como un equilibrio, como una cualidad ponderable para los seres humanos. Más bien dice que los que son sabios de corazón son los orgullosos y los que van a fracasar. En el capítulo 28, sin embargo, del libro de Job, es un capítulo que se centra enteramente a la sabiduría, y es algo extraño al cuerpo del libro de Job, este capítulo 28. Bueno, la sabiduría no se encuentra en ningún lugar, la sabiduría no se puede comprar en ningún lugar, y el versículo 28, el capítulo 28, versículo 28, termina diciendo, el temor del Señor es la sabiduría. Y decíamos nosotros, bueno, ¿qué es el temor del Señor? ¿Verdad? Sí, el temor de Dios, ¿verdad? Sí, el temor de Dios, claro, pero ¿qué significa el temor de Dios? Está muy claro que, por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, que es 2 siglos posterior del Eclesiástico, el temor del Señor es cumplir la ley. Entonces, este enunciado, el temor del Señor es la sabiduría, vendría a ser equivalente del libro del Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, un texto que les mostramos en PowerPoint la vez pasada, en donde se hace equivalente a la sabiduría con la ley. Y esto más o menos querría decir el capítulo 28, versículo 28 de Job.
que sin embargo queda como un chícharo en bandeja, ¿eh? O sea, es un capítulo que está descontextualizado. Hay que hacer malabares intelectuales para interpretar cuál es la función de este capítulo dentro del libro. Y luego el versículo 28 que da esta explicación que parece a todas luces ajena al libro, porque el temor del Señor es la sabiduría. Sí, muy bien. Job en el capítulo 1 se dice que temía al Señor. Y Dios mismo lo dice. Job me teme. Y Satán cuando se presenta ante Dios le dice, Job teme a Dios. El narrador lo dice. Entonces, en el capítulo 28, versículo 28, se dice, el temor del Señor es la sabiduría. Entonces Job es sabio. Sí, pero esto no representa ninguna ventaja para Job, porque en el capítulo 29 sigue su lucha en contra de Dios por entender por qué causa Dios lo ha castigado de tal manera. Bueno, ya habíamos hablado del libro de Job, no me voy a regresar a él. Ahora tengo varios textos que proponerles que son ya posteriores, luego posteriores en la Biblia, de lo último que se escribe. Los tres son del siglo II y siglo I antes de Cristo, o sea, prácticamente son los textos que cierran el Antiguo Testamento. Uno es Siráside. El Siráside, también llamado eclesiástico, en el capítulo 24. Voy a buscar yo mi traducción para no depender y luego no quejarme y andar corrigiendo la Biblia que estoy leyendo. Eso aparecerá rápidamente. Entonces, si ustedes lo están buscando en el Eclesiástico, capítulo 24, todo el libro, el capítulo 24, está centrado en la sabiduría y de una manera bien interesante, que voy a describir rápidamente. Empieza la sabiduría hablando, ella. Dice así en el... Dice así, la sabiduría se alaba a sí misma, se exalta en medio de su pueblo. Capítulo 24, versículo 1. Abre su boca en la asamblea del Altísimo, se enorgullece ante su poder. Como ven, entonces va a hablar la sabiduría. Y dice así, yo salí de la boca del Altísimo, como niebla que cubre la tierra. Ya, entonces ya sabemos que es una personificación de la sabiduría, ¿verdad? Está hablando la sabiduría. Oh, un temblor. Y más adelante, en los versículos 8 a 12, fíjense qué curioso, ¿eh? Entonces el Creador, dice en el versículo 8, me ordenó, el Creador, Dios le ordena a la sabiduría. El que me creó colocó mi tienda, me dijo, habitarás en Jacob, en Israel tendrás tu heredad. O sea, Dios le dice a la sabiduría que anda por ahí, por el mundo, vete a vivir en Jacob, es decir, en Israel. Me creó desde el principio, antes del tiempo, no pereceré nunca. He oficiado en la tienda santa ante él. Me establecí en Sión. Me asentó de la misma manera en la ciudad santa. En Jerusalén está mi gobierno. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. O sea, la idea es que la sabiduría andaba vagando por todo el mundo. Y Dios le dijo, mira, vete a habitar a Israel. Ahí pon tu tienda. Que ese sea el pueblo sabio, el pueblo donde tú habites, ¿verdad? Y entonces, después de estos versículos, se compara la sabiduría como un cedro, es un libro poético. Como cedro que crece en el Líbano, como ciprés en el monte Hermón, como palma que crece en Engadí, como rosal en Jericó, como hermoso olivo en el llano, como plátano que crece, como canela, como terebinto, como vid, ¿verdad? Dice, así Esta crecí, parte me encanta, Javier, es es preciosa. bellísimo.
Ajá, La sabiduría está comparada con árboles, sí, pero con todo tipo con la vid, con el terebinto, con la encina, con la palmera. Es una precioso. parte, es una comparación muy bella, pero luego eh, mi recuerdo es más dulce que la miel, mi herencia más que un panal de miel. Los que me comen tendrán hambre, los que me beben tendrá sed. El que me escucha no quedará avergonzado. Y luego fíjense, es que esto es mágico y hay que estar leyendo con atención para darse cuenta de este versículo 23, que dice, todo esto, ¿qué quiere decir todo esto? Pues todo esto. ¿Y qué es esto? Lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho de la sabiduría. ¿Sí? Todo esto es el libro de la alianza del Altísimo. Entonces, en este versículo que ordenó Moisés como patrimonio de las asambleas de Jacob, en este versículo 23 se dice expresamente que la sabiduría de la que ha estado hablando es la ley. Ujú. Así, más o menos es la idea que da Job 28:28. El temor del Señor es la sabiduría. Y aquel texto que leímos en el Deuteronomio 4:6, en el que también se afirma que el temor del Señor, o palabras semejantes, es la sabiduría. Pero Oye, aquí está expresado de modo directo. Sí, Javier, perdón que te interrumpa, pero bueno, en esta parte que nos acabas de leer, como dicen, que es bellísima, es muy poética y que se asimila, se compara con los árboles, pero con los frutos, con esta cuestión de hambre. También es que a través de todos los sentidos percibimos o se puede percibirla, ¿no? Porque esto nos hace estar atentas y atentos. A través de todo podemos gustarla, sí. degustarla, como nos perfuman, nos recrea la vista, nos recrea el oído. No sé qué más podrías decirnos con esto, porque la ley para el pueblo judío, a ver si puedes ahondar un poquito, qué tanta importancia, qué significaba esta ley, por qué la comparación con la sabiduría, Javier? Bueno, el asunto es que aquí lo importante en el Antiguo Testamento no es la ley, no es la sabiduría, es la ley. La ley. Sí, la ley es la alianza, el pacto que Dios establece con Israel. Esto es el núcleo fundamental, la columna vertebral de todo el Antiguo Testamento. Toda la teología del Antiguo Testamento gira en torno a la alianza, a la ley. ¿Sí? Que, bueno, tal vez la traducción ley sea un poco legalista, perdonen la redundancia, en el español. La ley es toda la enseñanza, digamos así, que se encierra en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, Claro. y es el pacto que Dios establece, más que solamente la palabra ley, es la alianza, ¿no? Exacto. La Sí, porque alianza. pensamos en la ley como una ley como contemporáneamente Sí, la pensamos, creo que podemos perdernos y no sí, ahondar en este sentido tan profundo y como con el significado que sí. tenía para el pueblo judío, ¿verdad? También son los mandatos, ¿no? Las normas. De hecho, digamos que en el Pentateuco pues, casi una buena parte son mandatos, normas, es la ley. Pero ni en el Pentateuco es pura ley, ¿eh? También, más bien la traducción Torah, la Torah en hebreo es la enseñanza, Ujú. ¿verdad? De Y claro, convivencia, ¿no? se traduce ley, pero no, es la enseñanza. Y como el núcleo de la enseñanza es la alianza, es decir, toda la teología del Antiguo Testamento está centrada en la ley como alianza, porque es lo que Dios da como instrumento de alianza con el pueblo en el monte Sinaí. Si tú cumples mi alianza, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la ley, esa es el nexo que se establece entre Yahvé y Israel, es a partir de la alianza, es decir, la ley, que es la mediación, lo que Israel tiene que cumplir para ser el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo central en el Antiguo Testamento. Más bien la sabiduría es lo que es un poco ajeno, es lo que estoy comentando. La sabiduría no es algo tan apreciado. Y ahorita les voy a explicar por qué a partir de los textos. Aquí en el Siracide 24 se elogia la ley, perdón, la sabiduría. La sabiduría está hablando, la sabiduría es como los árboles olorosos, frutales, ornamentales, hermosos. Y luego dice, todo esto es la ley que nos dio Moisés. O sea, ahí se identifica.
la sabiduría con la ley. Y ya en los versículos siguientes habla de ríos. La sabiduría que llena el Pisón, como el Tigris en los días de los nuevos frutos. La que inunda, la sabiduría, como el Éufrates de inteligencia, como el Jordán en tiempos de colecta. Se está comparando ahora con los ríos. Ay, Y así no. se va hasta el final del capítulo. Es muy bello. Es un eje, pero noten que en el centro está el versículo 23. Los primeros 22 versículos es más bien comparar la sabiduría con árboles. Después dice la sabiduría es la ley. Y después sigue comparando la sabiduría con ríos, porque inundan, porque dan fruto, porque dan vida. Bueno, esa es la magia de este capítulo central. Este capítulo está más o menos al centro del libro del Siráside, y en el centro de este capítulo está el versículo 23, que no es casual, ¿eh? Este es el eje de todo el libro. Sí. De todo el libro. La sabiduría que puede tener Israel es la ley. La sabiduría andaba por todo el universo hasta que Dios le dijo, cálmate y pon tu tienda en Israel. Ahí quédate, ahí habita. Haz de Israel el pueblo sabio. ¿Y cuál es la sabiduría de Israel? La ley. ¿Ven? Sí, Sí, precioso. ay, perdón que interrumpa, soy Mara, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. En esto que dices, Javier, que me parece muy importante en el 23, es una ley, pero también dice como herencia, ¿no? Que eso también es como relevante en este versículo, que es una ley que queda como herencia. Sí. Bueno, es tu traducción. Ah, sí, Ah, ok. cleronomía. El Sí, lío de no, la... sí, clerón. No, en el hebreo sí, en el griego, porque en el hebreo dice cleronomía, que es herencia. En mi traducción lo leí como patrimonio. Sí, es justamente esto, Mara. Es justamente esto. Esa palabra cleronomía en hebreo significa herencia, posesión, patrimonio, también propiedad. ¿Sí? Yahvé es la herencia de Israel, es la parte de Israel. En algunas Biblias traducen la parte. La herencia o la propiedad o el patrimonio. Sí, no, es que la alianza es el patrimonio de Israel, es lo que hace a Israel ser Israel. Lo importante en el Antiguo Testamento no es la sabiduría, es la ley. Así es. Y la palabra griega ahí, de la cual se traduce, es cleronomía, que se puede traducir perfectamente como herencia, como lo haces. Bueno, ya ven que estaba sabroso leer este texto. Hay otro texto que quiero leer con ustedes, y es el Baruch, capítulo 3. Libro del profeta Baruch, con frecuencia está después de está Jeremías, y luego las Lamentaciones, y luego está Baruch, aunque a veces está entre los profetas menores. Sí, Baruch. En hebreo, Baruch quiere decir bendito. Baraj, Baruch atá, Baruch, bendito tú, Dios. Baruch atá Adonai. Bueno, quiero que leamos el capítulo 3. Hay un poema ahí sobre la sabiduría, y también es bellísimo porque retoma las ideas del libro del Siráside, en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 24. Dice así en el versículo 9: escucha, Israel, el mandato de vida, presta oído para que aprendas discernimiento. ¿Quién es Israel? ¿Por qué está en tierra enemiga? ¿Por qué envejeciste en tierra extranjera? Ay, mamá, creo que sí, es este Baruch 3. Sí. ¿Por qué envejeciste en tierra extranjera? ¿Por qué te corrompiste con los muertos y fuiste considerada con los que van al Hades? Abandonaste la fuente de la sabiduría. Aquí Baruch, les digo que va frecuentemente pegado con Jeremías, porque Baruch era el secretario de Jeremías. Y el mensaje de Baruch es muy semejante al de Jeremías, que le tocó la destrucción de Jerusalén.
Y aquí dice, ¿por qué te corrompiste con los muertos y fuiste considerada con los que van al Hades, Jerusalén? ¿Por qué fuiste destruida? La ciudad donde está el templo de Dios, donde está la alianza, donde se asienta la alianza. La respuesta que da Baruch es porque abandonaste la fuente de la sabiduría. Y no es que abandonaste la sabiduría, sino la fuente de la sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría? Versículo 13. Si hubieras seguido el camino de Dios, hubieras habitado en paz para siempre. No te hubieran destruido. Si hubieras seguido el camino de Dios, que es sinónimo del temor del Señor, el temor de Dios. Aprende en dónde está la prudencia, en dónde la fuerza, en dónde la inteligencia para conocer, al mismo tiempo en dónde están la longevidad y la vida, dónde están la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontrará su lugar? ¿Quién encontrará sus tesoros? Mire, este versículo 4 es como el capítulo 28 de Job. La sabiduría es algo que se busca, como se busca los diamantes, las piedras preciosas o el oro, pero la sabiduría no está en ningún lugar, como pueden estar los tesoros. Y también se buscan las cosas preciosas entre los comerciantes, pero ningún comerciante vende sabiduría. Y este versículo 15 del capítulo 3 de Baruch parece contemporáneo del libro de Job, porque dice, ¿quién encontrará su lugar? ¿Quién encontrará sus tesoros? ¿En dónde están los jefes de las naciones, los que dominan en las bestias de la tierra, los que se burlan de las aves del cielo, atesoran plata y oro, en el que los seres humanos confían y cuya adquisición no tiene fin? Los que trabajan la plata tienen mucho cuidado y no hay huellas de sus obras. Es como el capítulo 28 de Job. Ellos desaparecen, descienden al Hades y otros se levantan en su lugar. Los más jóvenes vieron la luz y habitaron en la tierra, pero no conocieron el camino del conocimiento. No comprendieron sus caminos ni se preocuparon por ella, ¿no? Por la sabiduría. Sus hijos quedaron lejos de su camino. No se oyó en Canaán ni fue vista en Temán. Los hijos de Agar, que buscan la sabiduría en la tierra, los mercaderes de Merrán y Taimán, los contadores de mitos y los que buscan sabiduría, no reconocieron el camino de la sabiduría ni recordaron sus caminos. Vuelve a ser como Job 28, ni tampoco los comerciantes saben dónde está la sabiduría, ni cuánto cuesta, ni dónde la pueden conseguir. Pero vean lo que sigue al final, después de este poema que quiero leerles. Versículo 24. Oh Israel, cómo es grande la casa de Dios, vasto el dominio de su posesión. Es grande, sin fin, alto sin medida. Ahí nacieron los gigantes, los famosos desde el principio, muy altos, expertos en la guerra. Dios no los eligió, ni les entregó el camino del conocimiento. Murieron porque no tenían conocimiento, murieron por su falta de consejo. ¿Quién subió al cielo y la tomó y la hizo descender de las nubes? ¿Quién pasó al otro lado del mar, la encontró y la transportó por oro fino? No hay quien conozca su camino, ni quien comprenda su senda. Eso es casi igual a Job 28. Sí. Pero el que ve todo, la conoce, la descubre con su inteligencia. El que dispuso la tierra desde los tiempos eternos, y la pobló de cuadrúpedos. El que envía la luz y ella va, la llama y trémula le obedece. Los astros brillan alegres en sus puestos. Los llama y dicen, aquí estamos. Brillan con alegría ante quien los hizo. Y ahora esto, viene lo central del poema. Él es nuestro Dios. Nadie es comparable con Él. Él descubrió todo el camino del conocimiento y lo entregó a Jacob, su hijo, a Israel, su amado. O sea, Dios le entregó el conocimiento a Jacob. Lo mismo que decía el Sirasi de 24. Después de esto, fue visto en la tierra en compañía de seres humanos. Ella, capítulo 4, versículo 1. Ella es el libro de los mandatos de Dios. La ley que existe desde la eternidad. Todos los que la observan irán a la vida. Los que la abandonan morirán. Fíjense qué versículo tan importante.
Y tan fuerte, Ella, ¿no? Tan sí, sí, exigente. como el 23, como el versículo 23 del capítulo 24 del Siracide. Ella, la sabiduría, es el libro de los mandatos de Dios. La sabiduría no es Aristóteles, y en ese tiempo ya había muerto Aristóteles y Platón y Sócrates. Y la sabiduría no es eso, no, la sabiduría es los mandatos de Dios, la ley de Dios, la ley que existe desde toda la eternidad y que Dios andaba vagando por el mundo y Dios le dijo, tú ve a poner tu tienda en Jacob, en Israel. Vuelve Jacob, Jacob, tómala, camina hacia el esplendor frente a su luz. No entregues tu gloria a otro, tus privilegios a un pueblo extranjero. Seremos dichosos, Israel, pues sabemos lo que le agrada a nuestro Dios. La sabiduría es lo que a Dios le agrada, e Israel sabe lo que a Dios le agrada. La dicha, la felicidad, la sabiduría de Israel es cumplir la ley. ¿Cómo ven? Ay, no, no, qué interesante, Javier. De verdad se me hace textos que hemos leído en otras ocasiones y que quizá le das más realce pues, al nombre de Dios, ¿no? Pero no lo unes tanto a esta palabra de sabiduría como este camino del conocimiento, y este camino del conocimiento que son los mandatos de Dios, Sí. pero no tanto como 10 mandamientos, sino como dices, esta ley inscrita en el ser humano desde siempre, ¿verdad? Cuidado. Ah, Es la ley que Dios le dio a Israel, ujú, la que dio por medio de Moisés. ok. Y que no tienen los otros pueblos. Esto insiste en esto Siracide y también el Baruch. No, Dios le dijo, ve y pon tu tienda en Israel, habita en Israel. El pueblo sabio es Israel, los demás no. ¿Sí? No es esta sabiduría, Andrea, Universal, ¿no? a la que todo mundo accede Ujú. por la inteligencia y por el razonamiento puro y sereno y sincero. No, es la ley a la que se accede cuando se incardina uno en el pueblo de Dios que es Israel. Este es el cambio. Fíjense que yo aquí puse Baruch, este texto que acabamos de leer es igual a Génesis 3. Yo les propongo, que si ustedes me aguantan y ese estilo mío, que bueno, pues ni modo, lo tendrán que disculpar, si me aguantan y que hagamos la próxima conferencia, el webinar sobre Génesis 3. Ay, ¿Qué encantado. pasa en Génesis 3? Dios les dice, pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, excepto de este que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol no pueden comer y no les dice por qué. Después de esto, Eva, que está con Adán, platica con la serpiente, que no es Satanás, estamos en el capítulo 3, Satanás ni existe. Todos los animales son buenos, según Génesis 1, vio Dios que estaba muy bien, todo está bien, y hay un animalito ahí que habla, pues a lo mejor había otros. Y le dice es que ustedes no pueden comer de todos. No, sí podemos comer, excepto de esto, pero de todos los demás sí. ¿Y por qué no pueden comer? Porque el día que comamos moriremos. Y entonces la serpiente dice, no morirán. A ver, interrumpo la narración. ¿Y murieron? No. ¿Verdad? ¿Verdad? No morirán. La serpiente dijo la verdad. Sino que el día en que coman, se les abrirán los ojos y serán conocedores de lo bueno y lo malo. Esto no les había dicho Dios. Dios les había dicho, el día que coman morirán, cosa que ya vimos que no pasó. Pero la serpiente les dice, que cuando coman de esto se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores de lo bueno y de lo malo. Entonces Eva vio que el fruto era excelente para adquirir sabiduría y que era apetecible. Y lo comió y lo dio a su marido que estaba con ella, a su hombre, a su ish, que estaba con ella. Y entonces ya viene toda la escena que se encuentran con Dios y ya se turban y Dios les pone su castigo, pero quiero rescatar este último texto de Génesis 3, donde Dios dice,
he aquí que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Ah, entonces sí lo lograron. No pasamos al lado de ese texto, cargados con la doctrina del pecado original de San Agustín, y no nos fijamos en que bendita Eva. Bendita Eva. Claro, porque gracias a ella, el ser humano es conocedor de lo bueno y lo malo. Y dijo Dios, he aquí que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Es exactamente lo que les había dicho la serpiente, y lo lograron. Entonces, no es que Adán y Eva hayan querido algo superior a lo que le corresponde al ser humano. No es verdad. Esas son falsas interpretaciones de Génesis 3. Querían algo que lograron y que gracias a ellos tenemos. Exactamente qué consiste eso, no lo sé. El texto es muy corto, conocer lo bueno y lo malo. Pero gracias a eso, el ser humano conoce lo bueno y lo malo. Ahora, si ustedes se fijan críticamente en el Génesis 3, lo que Dios les dice a Adán y Eva es, ustedes o me obedecen mi ley, mis mandatos, o buscan la sabiduría y entonces se largan. Ven, ¿por qué les digo que la sabiduría no es recomendada en el Antiguo Testamento? Es la sabiduría de los sabios es mala. Conduce a dejar a Dios. La sabiduría buena es la sabiduría de Dios, que es la ley. Y entonces tú, israelita, no tienes que andar buscando la sabiduría en ningún pueblo. Los griegos, me muero de risa, no saben nada, son una bola de ignorantes, no son sabios. Los asirios, bola de salvajes ignorantes. Los caldeos, bola de salvajes trogloditas que no saben. Los egipcios son torpes para vivir, no saben vivir. Los que sabemos vivir, los que tenemos la ley de Dios, somos los israelitas. Ahí tienen los textos, ¿verdad? Siráside, ve, le dice Dios a la sabiduría, y habita en Jacob. Quédate ahí. Entonces, quien tiene la sabiduría es Israel, y no tiene por qué buscar la sabiduría en otros pueblos. Claro, aquí se entiende muy fácilmente por qué se escribió Génesis 3. Génesis 3 no fue el tercer capítulo escrito de la Biblia, es de los últimos que se escribieron. Porque Israel estaba en el destierro, en el peligro de ser seducida por la sabiduría de los persas o de los caldeos. Y entonces la identidad de Israel, si Israel se enamora de la sabiduría de los caldeos, la identidad de Israel se pierde. Y entonces Dios les dice, no, señores, la sabiduría de ustedes es la ley, la vida de ustedes es la ley. Si ustedes quieren que yo permanezca con ustedes, tienen que cumplir la ley y no andar buscando alternativas sapienciales. Pero la misma historia pasó cuando estuvieron esclavos en Egipto y la misma historia cuando la dominación de los griegos, porque Alejandro Magno conquistó Israel y con ello el helenismo, la cultura griega. Y siempre Israel pues, es un pueblo que está en medio, en el eje de grandes potencias. Digamos que al suroeste de Palestina está la gran potencia mundial de la antigüedad, que es Egipto. Pero luego hacia el norte y hacia el este tienen todo Mesopotamia, la otra gran potencia mundial de la antigüedad. Entonces, Israel estaba al centro, estaba como, digamos, entre dos grandes potencias y siempre sujeta a que Egipto dominara el mundo o los caldeos o los asirios, o después cuando vinieron los persas, también conquistaron Grecia, parte de Grecia y Egipto, pues también dominaron Palestina. Y también en esa época Israel estuvo en el peligro de desaparecer culturalmente de la historia. Su asidero, su salvación fue la ley, su identidad, ¿verdad? Porque incluso cuando los caldeos destruyeron el templo de Jerusalén, pues se acabó el templo como unidad nacional. Y Nabucodonosor llevó a Babilonia a los dos últimos reyes de Israel, ¿verdad? Sedequías y Joaquín. Y a uno murió allá y el otro termina el libro de los reyes diciendo que el rey, el hijo de Nabucodonosor, lo trató muy bien, sí, pero en Babilonia. Se acabó el rey. A partir del destierro ya no hay rey en Israel y ya no hay templo. Entonces
Vean cómo la identidad nacional del israelita es la ley, ¿verdad? Poco después se acaban también los profetas, en el siglo IV, se acaban los profetas, y entonces a Israel, ¿qué le queda? La ley. La ley es el alma, es la sangre, es la vida. Y si buscan sabiduría en otros lados, se acabó Israel. Por eso estos textos, ¿no?, que son los últimos textos del Antiguo Testamento. Bueno, hay otro texto, un último texto que quiero comentarles y que está en el libro de la sabiduría. Voy a volver a compartir la pantalla para que lo veamos aquí, ¿no? Sabiduría, capítulo 7. Ah, qué perfecto, ahí está el texto. Yo lo veo muy chiquito porque estoy en mi celular, como no estoy en casa. No, ya aquí, mire. ¿Qué tal? No, yo lo tengo aquí esa es una traducción mía, así que estamos igual. Bueno, en el capítulo 7, versículo 21, hay un texto sobre la sabiduría. Antes de que leamos el texto, tengo que decirles que no sabemos cuándo se escribió el libro de la sabiduría. Algunos autores dicen que 50, 80 años antes de Cristo. Otros dicen que no, que 50 u 80 años después de Cristo. Este libro no es canónico para los judíos y tampoco lo es, por tanto, para los protestantes, pero sí es canónico para los católicos, está en las Biblias católicas. De todas maneras, sea o no canónico, es un libro importante porque es un libro que refleja la manera de pensar de los judíos en la época de Jesús. Y sea un texto que se escribió antes o después de Cristo, lo importante es que es un libro judío, ¿no? No es un libro que hayan escrito cristianos. Escribieron judíos que si conocieron a Jesús no lo aceptaron, pero lo más seguro es que no lo hayan ni siquiera conocido. Y sin embargo se escribe en Alejandría, en el norte de Egipto. Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, pero que el nombre implica que era un centro del helenismo, del mundo antiguo, una ciudad culta helenísticamente hablando. Ahí se escribe el libro de la sabiduría, poco antes o poco después de Cristo. ¿Qué más da? Es un libro judío, pero ya en griego, o sea, es un texto que no habla de Jochma, habla de Sofía. Y es un libro que decía no fue aceptado porque es muy tardío. Es muy tardío. Los judíos, los libros más tardíos que aceptaron son del siglo II, Daniel, el Coelet, de 150 más o menos antes de Cristo. Este libro ya no podía entrar al canon, aunque el canon judío se cerró alrededor del año 90, hacia el fin del siglo I después de Cristo. Este libro ya no entró, entre otras cosas porque es un libro muy tardío, está en griego y además era un libro muy cristiano. Y ustedes me van a decir quién es la sabiduría. Me voy a permitir orientar su escucha. Discúlpenme por esta orientación. Ustedes podrán leerlo después con la orientación que quieran. Yo les pregunto dos cosas antes de empezar la lectura. ¿La sabiduría aquí es el Espíritu Santo o el Hijo? Así de sangrona es mi pregunta. Y ahora voy a la lectura del texto. Versículo 22. Hay en ella, en la sabiduría, un espíritu inteligente. La traducción de Schockel que acabo de ver en la mañana dice, ella es un espíritu inteligente. Hay en ella o ella es equivalente. En griego dice claramente, es ingar en auté. Hay pues en ella o es pues en ella. Pero bueno, un espíritu inteligente, santo, unigénito, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre,
firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra, a ver, me detengo ahí, el espíritu que hay en la sabiduría, o la sabiduría, todo lo puede, es todopoderosa, todo lo observa. Penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos, porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría. Todo lo atraviesa y todo lo penetra a causa de su pureza. Es un hálito del poder de Dios. Fíjense que los verbos, bueno, los sustantivos que utiliza para decir que es hija de Dios o creación de Dios, porque nunca dice que es creación de Dios. Dice, es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, pero del Todopoderoso, pero ella misma es, como lo acabamos de ver, es omnipotente, todo lo puede. Por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna. Noten los sinónimos. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Esa es la sabiduría. Aún siendo sola, lo puede todo, otra vez, es todopoderosa. Permaneciendo en ella, todo lo renueva. La sabiduría renueva todo. Entrando en todas las edades, en las almas santas, forma amigos de Dios y profetas. Es la sabiduría la que hace que en nuestro interior seamos amigos de Dios y profetas. ¿Quién suscita a los profetas? La sabiduría. Porque Dios no ama, sino a quien vive con ella. Ella es, en efecto, más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada con la luz sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero a la sabiduría no la vence el mal. Se extiende con fuerza de un extremo al otro, gobierna todo el universo con rectitud. Bueno, hasta ahí el texto. Ahora mi pregunta, primero mi pregunta y luego todos los comentarios que quieran sobre este texto. ¿Es el Espíritu Santo o es el Hijo la sabiduría? Pues yo diría que puede ser el espíritu, pero como ruach, ¿no? Este término también hebreo femenino, ¿no? Bueno, es que es justamente, yo me sentía incómodo leyendo en masculinos, ¿verdad? Sí. Es un hálito, pero en sabiduría en griego es femenino, ella, ¿verdad? Y también en hebreo, Jochma es femenino. Oye, Javier, pero también es como rehem, ¿no? También es como entraña, ¿no? Este que es RH, o sea, que no tiene vocal. Regem. Rehem, ¿no? También puede ser esta entraña, ¿qué otra palabra? Vientre, este seno, ¿puede ser así también? Bueno, la palabra regem quiere decir a entraña. El verbo quiere decir amar, fíjate. Raham, amar, regem, entraña. Bismillah y Rahman y Rahim, comienzan las suras del árabe. Y Rahman y Rahim, el misericordioso, el amoroso. Es una raíz que también está en árabe. Sí, bueno, esas son verbos que se aplican a Dios y que son femeninos, ¿verdad? Son femeninos, claro. El regem, ¿no? Y el verbo raham, que se traduce como amar, pero viene de la palabra entraña, regem, como la palabra el verbo splagnixomai en griego, viene de splagna. Splagna quiere decir entraña. Y yo recuerdo muy bien el texto del capítulo 15 de Lucas sobre el hijo pródigo. Cuando el papá lo ve regresar, dice, lo vio estando de lejos y se le conmovieron las entrañas. Sí. Es como si él hubiera sido la mamá de aquel muchacho. Por eso es lo de menos que sea el papá o la mamá. Al papá se le conmovieron las entrañas. Es el verbo griego. Correspondiente perfectamente con regem y el verbo raham, entraña y amar. Y ahí, pues, ¿cómo lo traduces en español? Se llenó de ternura,
Sí. Se llenó de compasión, no me gusta la traducción, se le conmovieron las entrañas, tal vez sea la traducción más correcta, ¿no? O Pero el verbo, esta parte que dice la imagen de su bondad también podría ser otro adjetivo que le podríamos agregar a la sabiduría o al régimen, ¿no? sí, claro, sí. De hecho, pues, nuestro problema aquí es la traducción, porque al principio dice, hay en ella un espíritu inteligente, y entonces ya todos los demás adjetivos que vienen están en masculino, porque se refieren a espíritu. Es que espíritu en español es masculino, pero en griego es neutro. Sí, Entonces, en realidad, esos adjetivos todos están en neutro. Y neuma en hebreo es ruach, es femenino. Entonces, tendríamos que poner los adjetivos en femenino. Vamos, por eso, aquí sí, pues, desde luego que entra el femenino perfecto, cabría mejor que en español, nada más que en español no puedes decir, hay en ella un espíritu santo, un espíritu santa, un espíritu unigénita. No se puede, tampoco se puede echar por la borda la gramática. Pero tal vez como traduce la Biblia española, ella es un espíritu inteligente y entonces tiene que decir santa, unigénita, ¿ves? Y entonces cambia la lectura del texto. Sí, ni modo, ni modo. A lo mejor voy a seguir esta indicación de la Biblia española en esta traducción y poner todo en femenino para no estar calificando al espíritu, sino a la sabiduría. claro. Oye, yo tengo, antes de empezar con preguntas y con intervenciones de las personas que están acompañándonos, a mí me gustaría como compartir con cada una de ustedes esta imagen que, pues, ilustra muchísimo, ¿no? Esta imagen que cada una, que conocemos pues, perfectamente, casi, casi desde que somos recién nacidas, ¿no? Que nos ha acompañado en nuestro desarrollo. Y esta imagen tan interesante en donde está Dios Padre, ¿no? Creando a Adán, a la humanidad, pero que tiene en su otro brazo abrazando una figura femenina, y esta figura femenina que pasa desapercibida, por supuesto, cuando vas a visitar la Capilla Sixtina o simplemente cuando la ves en un libro de historia del arte, y lo que es importante siempre es esto, ¿no? El momento en el que se tocan o el que se crea a Adán. Y lo que he leído yo en varios libros es que esta figura que está abrazando Dios Padre, eh, dice que seguramente Miguel Ángel había leído el Cantar de los Cantares y que de ahí La creó Sulamita. a la Sulamita y la creó como esta imagen. Pero bueno, un poco en esta confusión o esta unión con la sabiduría. ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Cómo verías esta representación con esta lectura? Eh, pues me encanta porque corresponde con los textos que hemos leído tanto en Proverbios como en Siracide. Dios está con la sabiduría, con la Sí, sabiduría. Y sobre todo en esa discusión estamos ahorita, Andrea, si este texto que acabamos de leer del libro de la sabiduría, en este texto la sabiduría es una personificación, es decir, una ficción literaria que personifica a algo que no es persona, o es una persona divina. Yo tengo la impresión, no me voy a morder la lengua y no voy a decir nada, ustedes van a responder, pero imagínate que en el ambiente judío, ya de la época de Jesús, se pensara en, en una persona divina femenina. Es decir, es como poner en la Sofía a Ishtar o a Ashtartea, la famosa consorte de Dios, de los cananeos, de sí, los, ¿sí? Que fue sistemáticamente cercenada de la compañía de Dios en la teología israelita, porque Dios es uno y es varón, ¿no? Pero nunca se pudo excluir esa figura. Ezequiel, el gran profeta del destierro, Jeremías, los grandes profetas del siglo sexto, Jeremías, Ezequiel y luego el de Isaías, pero Jeremías y Ezequiel dicen con toda claridad que el pueblo rendía culto a la diosa consorte de Dios.
y rendía culto en el templo, dice Ezequiel, en el interior del templo. Los israelitas rendían culto a la diosa consorte de Yahvé, a la reina del cielo, dice Jeremías. Es un culto que no se pudo extirpar, ¿sí? Por lo menos antes del destierro. Eso se hizo después del destierro, pero no tampoco universalmente, ¿no? Y sin embargo, vean, si se excluye la figura consorte de Yahvé, porque pues qué escándalo que Yahvé sean dos en vez de uno. Claro, después viene el cristianismo y dice, no, no es uno ni dos, son tres, ¿no? Debería ser más todavía escandaloso, pero así es la mentalidad teológica. Pero en realidad, ahí está la idea que subsiste, ya no como la diosa, ¿verdad?, hecha de barro y que es Ishtar o Ashtarte, sino la sabiduría. Aquí está claramente el texto, ¿no? Sí, y me Yo no gustaría... me atrevo a decir que la sabiduría es nada más una manera de hablar del mismo Dios en este texto. Sí, sí, se personifica, ¿no? Y Yo diría, tú dices que se personifica. Ajá. No es una persona. Pues sí, ¿no? Porque si es una persona, no es personificación. Personificación es una ficción literaria por medio de la cual algo que no es persona es tratado como persona. Uh-huh. Si la sabiduría no es una persona, es un atributo de Dios que se personifica. Mi pregunta es si aquí es solamente una personificación o es una persona. ¿Tú cómo la calificas, Javier? No, es mi pregunta. Y si es una persona, ¿es el Espíritu Santo o es el Hijo? Según las teólogas feministas como Elizabeth Schussler y Elizabeth Johnson, ellas hablan de el hijo de Sofía, que Jesús es hijo de Sofía, o que es la Sofía, que encarna la Sofía. Hay esas dos miradas a través de estas dos teólogas. Sí, en la literatura gnóstica, la Sofía es una diosa. Sí. De la que procede la creación. Sí. Indirectamente. Pero aquí en este texto, mi pregunta en concreto es si es el Espíritu Santo, y es tramposa mi pregunta, porque si yo digo, la sabiduría es el Espíritu Santo, o es el Hijo, ya estoy suponiendo que es una personificación, que es una persona, no una personificación. Claro. ¿Verdad? Hay textos en que me parecen que se entiende claramente que la sabiduría es el Espíritu Santo, ¿no? Que tiempo con tiempo suscita en las almas, seguidores, profetas de Dios, etcétera. Todo lo puede, todo lo hace. Hay otros textos en los que me da la impresión de que la sabiduría es más bien el Hijo, ¿no? Sí, sí, así es como lo interpreta. Voy a nada más, dame oportunidad nada más de mostrarle esta otra imagen, que es una imagen de una artista afrodescendiente que se llama Armonía Rosales, y ella hace una interpretación propia de esta escena de Miguel Ángel, poniendo a Dios Padre como mujer, pero como mujer negra, y abrazado de una figura también femenina y también negra. Es muy interesante esta elaboración en donde, por una parte, Adán o la humanidad es varón, ¿no? Y por el otro lado, Armonía Rosales dibuja a Eva, a la madre de todos los vivientes, como esta criatura prima. Entonces, bueno, a mí me gustaría con estas imágenes abrir entonces la conversación para que pues nos miremos en la pantalla y podamos platicar con Javier cada uno y disfrutar de esta charla compartida. Si quieren abrir sus micrófonos y vamos dándonos la palabra. Adelante. Mara, creo que querías hablar. Sí, hola, buenas noches. En esto que propones en Sabiduría 7, Javier, y como has venido
compartiendo y sabemos que la sabiduría es inacible, que andaba vagando por las calles, y así como nos has mostrado que sigue vagando en los textos bíblicos, ¿no? Porque solamente cuando nos detenemos a leerla y a buscarla es que podemos por instantes atraparla, porque está vagando en diferentes libros. Me parece, y en esta pregunta que tú haces, que si es el Hijo o el Espíritu Santo, yo como la vivo como dinámica, me parece que es la sabiduría justo es producto de esa relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es como esa dinámica que, que es lo que hace posible la relacionalidad entre el Hijo y el Espíritu Santo, y no solo que lo posibilita, sino que es es posibilidad y resultado de ese encuentro entre el Hijo y el Espíritu Santo, la sabiduría. Es un poco como lo que estoy reflexionando ahorita. Sí, claro, mi pregunta es tendenciosa, porque es o el Hijo o el Espíritu. Pero esto es para, digamos, para provocar la reflexión que se trata de un Dios que no es único ya en el libro de la sabiduría. Fíjate que este libro, en el canon de Muratori, en el canon que no escribió Muratori, sino que él lo descubrió, resulta que este canon es la lista, se llama así, porque es una lista, se llama canon. La lista de libros más antiguos que hay, y nada más tiene el Nuevo Testamento. Y es muy antigua, es de mediados, la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Fíjate que en esa lista el libro de la sabiduría está entre los libros del Nuevo Testamento. Y es muy curioso porque hay varios indicios que casi son cristianos en el libro. Y este sería otro indicio. Estaríamos hablando de la Trinidad aquí en este libro. Yo creo que por eso este libro está en el canon de Muratori, entre los libros del Nuevo Testamento. Pero bueno, eso todavía hay que investigarlo. Pero el hecho de que aquí Dios sea más que una sola persona es muy interesante. Ahora, entramos ya en lucubraciones teológicas que nadie comprende. O sea, hablar de dualidad o Trinidad de Dios, que es un solo Dios, pero tres personas, la misma naturaleza, eso nadie lo entiende. No, yo por principio no voy a hablar de lo que no entiendo yo y nadie entiende. Pero en este texto, la sabiduría es alguien que está junto a Dios. Y me encantó fíjate que tú me enseñas a ver imágenes, pinturas, y a ver lo que yo no he visto. Yo soy experto, eso digo, en textos. Mira el detalle que está ahí que no has visto. Bueno, pues en pintura no había visto yo esa, que Dios está abrazando a una mujer en la pintura original de Miguel Ángel. Ahora, esta interpretación de una mujer negra, creando a una mujer negra, qué bellísimo. O sea, es bellísimo. Yo creo que en la imagen original anticotestamentaria de Dios, Dios es más negro que blanco, y los israelitas eran más negros que blancos. Claro, es el occidentalismo. El otro día me mandaron una petición de provida para que rezara en contra de la... Y es una Virgen de Guadalupe güerita y de ojo azul. Sí. ¡Qué ofensa a la historia, a la realidad! Pero así pasa con Jesús. Jesús es güerito y de ojo claro y bonito. Y así pasa con la Virgen María. Y sobre todo en este mundo racista. Sí, que es muy fácil, ¿verdad? Y es muy fácil que fueran negros. Más fácil que fueran negros a que fueran blancos. Claro. Pero las representaciones occidentales uno la pone en blanco. Y a lo mejor en la imaginación del israelita original era más negro Dios que blanco. Regina, creo que querías hablar, ¿verdad, Regina? Sí, sí, gracias. Sí, yo me atrevería a responder a esa pregunta que plantea Javier, que como nos dijo al principio que este texto se sabe que es hebreo, no cristiano, pues yo no creo que entonces se estén refiriendo a Jesús, porque no es, digamos, en su origen no es un libro cristiano. No será más bien que, bueno, o sea, yo pienso que es el Espíritu Santo,
interpretado, digamos, que como los hebreos que lo veían como el mismo Dios, o sea, como ellos hablaban la palabra de Dios, el soplo de Dios, cuando hablan de estas como imágenes, ¿verdad? De algo de Dios, en realidad están hablando del mismo Dios. O sea, que como que la sabiduría, pienso yo que por su monoteísmo, que para ellos era tan fuerte, aunque no sé, ¿verdad? Si en esa época se estaba poniendo en duda, pero más pienso yo que podría ser que están hablando de la sabiduría de Dios como del mismo Dios, o sea, la sabiduría que Dios nos comparte o que le compartió al pueblo israelita es sí mismo, o sea, es Dios mismo que se ha entregado cierta parte de él a través de su sabiduría, se la ha entregado a su pueblo. Pienso yo que es como ellos lo pueden estar viendo, ¿verdad? O el autor, pues, que esa era mi participación. Muchas gracias. Bueno, esta participación tuya es teológicamente correcta. Es teológicamente correcta. Yo me sigo preguntando si corresponde al texto. Yo veo algo más en el texto. Quiero leerles un comentario sobre este texto de un sacerdote católico, comentarista del libro de la sabiduría y de otros libros sapienciales, José Vilches. Encuentran en Propaganda, en el Verbo Divino, varios de sus libros comentarios al Coelet, comentario al libro de la sabiduría. Y es un jesuita. Y fíjate porque claro, o sea, sería teológicamente incorrecto decir que ya los judíos hablaban de Trinidad o binidad o dualidad en Dios. Es como que aquí lo que pasa es que nuestra teología dirige nuestra exégesis. Y yo me pregunto si estamos respetando bien el texto a la hora cuando decimos que es un solo Dios y que es el mismo Dios. La sabiduría es el mismo Dios presentado en su faceta creadora o inteligente. Me pregunto si eso es exactamente lo que el texto está diciendo. Ahora, bueno, quiero comentar ahora lo que dice este sacerdote. Dice, las formas similares se remontan a las personificaciones de la sabiduría ya mencionadas. Sin embargo, la sobrepasa, esto es comentario mío, la sobrepasa, es más que una personificación, por cuanto no parece ser una simple ficción literaria. Es decir, no parece tratarse de una personificación, sino de una hipóstasis. En ese caso, no se distingue si se trata del Hijo del Espíritu Santo, o no se quiere hacer distinción. Ahora sí, el texto de José Vilches Líndez es así, cito, no podemos decir que el autor reconozca a la sabiduría una personalidad independiente de Dios, pero ¿acaso no va más allá de un simple atributo de Dios puramente personificado? A ver, entonces dice el sacerdote, dice, no es una persona, no es una hipóstasis, es una personificación. Pero, ¿no es esto algo más que una personificación? O sea, dime tú, mi querido José Vilches, ¿qué hay entre una personificación y una persona? ¿Es medio persona? ¿Medio que sí, medio que no? ¿Es persona divina o es simple personificación? Y él no se atreve a decir, aquí yo noto el escrúpulo de un jesuita, de decir, no, es que no puede ser una hipóstasis, eso viene hasta Jesús, ¿no? Hasta la teología cristiana. Pero por otro lado el texto lo obliga a decir, oye, aquí hay algo más que una personificación. Bueno, no intento yo zanjar la cuestión, no tengo los tamaños de José Vilches y tampoco creo yo que en una hora se pueda dilucidar este asunto. Más bien, para mí, Javier, que padrísimo, que ya les piqué el orgullo y van a leer esos textos y los van a estudiar. Oye,
Javier, bueno, no sé si ahorita alguien más de quienes están en Zoom, pero de aquí del Facebook Live tenemos de Azalia, que de hecho nos acompañó también en la primera sesión, y ella tiene esta opinión, este comentario, y no sé si sea un poquito tal vez por lo que Regina nos estaba diciendo, ustedes dirán, pero mira, ella dice, Azalia Rodríguez dice, pienso que la sabiduría es un atributo de Dios, parte de su esencia. No sé si hay algún comentario, si iba un poco en la idea o la línea lo que tú decías, Regina, que también te refieres a esta cuestión como atributo. También por seguir pues introduciendo, ¿no? Estos, pues esta cuestión, como dices tú, que es, no la comprendemos totalmente racionalmente y es inabarcable, ¿no? No, sería un... no, sí, yo digo, aquí es una hipóstasis, es una persona divina. Bueno, eso es una afirmación muy pesada, es una afirmación, lo hace a uno muy responsable y tendría uno que demostrarlo, ¿no? Una afirmación muy seria, muy trascendente teológicamente. Es menos serio, es más, es un atributo de Dios y no estamos hablando más que de un atributo de Dios y se acabó la problemática, ¿ves? Eso no se mete uno en problemas. Ahora, yo leyendo este texto y muchos comentaristas no católicos dicen que es una hipóstasis. Es más, desde el libro de Proverbios 8:22 también, yo dije ahí, yo pienso que es una personificación. A muchos autores dicen que es una hipóstasis, ya desde Proverbios, desde el siglo V antes de Cristo. Vamos, no es debido a muerte, sí o no. Es una cosa que hay que estudiar con mucho tiempo. Y aún así, yo creo que el sermón biblista de hoy es el siguiente. Un biblista, o sea, un teólogo serio, una teóloga seria, tiene que ser humilde. Aquí manda el texto, no nosotros. Y si nosotros tenemos una manera de leer el texto y después alguien, por alguna razón, nos da un enfoque diferente, tenemos que tener el valor, la humildad de abrir nuestro cerebro. Y siempre lo que podemos decir es nuestra opinión. No es más que nuestra opinión, que puede cambiar. Yo igual dentro de un año doy esta conferencia y digo, no, señores, es una personificación. Pues sí, pero yo ya me reservo el derecho de cambiar de opinión, porque el que manda no soy yo, el que manda es el texto. Y si alguien me enseña cosas que no entiendo, ahí está la humildad del biblista, del teólogo serio. Quizá también, Javier, lo interesante de ir descubriendo a la sabiduría es como se llama este espacio, ¿no? Tras las huellas de Sofía. Sí. Es un término, un símbolo, un atributo, una personificación, una persona que no se deja atrapar, ¿no? Que no se deja atrapar y que estamos constantemente con ansias o con sed de encontrarla, ¿no? Y que se encuentra en muchísimas partes, no nada más en la Biblia, ¿no? Y que queremos caminar en su búsqueda. Yo creo que eso es para mí apasionante. Así como nos decías que la próxima reunión que vamos a tener, que vaya a ser a través de Génesis, y en Génesis encontremos otra vez este término y volvamos a pensar qué se quiso decir con este pequeño... conocedores, ¿no? ¿Qué quiere decir ese árbol de la sabiduría? Entonces es como repensarla, como rumiarla y gozarla, ¿no? A través de irla descubriendo. No sé, a ver, Cintia, perdón. Bueno, Cintia y luego yo. Ay, Mike. No, Cintia. Yo creo que algo que sería muy valioso, y no sé si a lo mejor Javier nos pudiera apoyar en este conocimiento, es que pudiéramos también, yo he encontrado mucha riqueza para conocer al Jesús histórico
también con los evangelios gnósticos. Y creo yo que también el Antiguo Testamento sería como muy rico que pudiéramos también conocer a la sabiduría desde este otro punto de vista de los libros gnósticos. Porque yo creo que tenemos mucho en nuestra teología occidental a racionalizar mucho, a basarnos en los dualismos, o sea, leemos los textos ya con presaberes que nos ha dado la teología, el estudio de la teología, o que nos han dado las iglesias, bueno, las personas con las que nos hemos podido formar. Y puede ser que esto también nos robe un poquito la riqueza que realmente hay en los textos, porque yo creo que nos ayudaría bastante. Yo hace muchos años escuché a un sacerdote que me estaba dando ejercicios espirituales, y cuando se refería decía la espíritu. La espíritu para mí fue tan cercana la experiencia, y luego todo, bueno, por quienes hemos podido hacer ejercicios o espirituales o retiros, podemos darnos cuenta que estos retiros no es tanto la razón, sino es la intuición, y son las emociones las que se mueven y las que nos van acercando a esa experiencia profunda de Dios, ¿verdad? O de la trascendencia, ¿verdad? Entonces, creo que a lo mejor también enriquecería este otro punto de vista, ¿verdad? Y por supuesto este estudio bíblico. A mí me encantaría bastante, porque nos puede enriquecer a todos. Gracias. ¿Qué tal tu No, experiencia tienes en los textos gnósticos, Javier? algo. Yo traduje y escribí un libro sobre el Evangelio de Judas, un evangelio gnóstico. ¿No? Y para mí sería un reto hermosísimo. Si ustedes me lo piden, yo me pongo a preparar la sabiduría en la gnosis, porque la gnosis es un movimiento más bien cristiano. Hay algo de, digamos, de pregnóstico en el judaísmo y en otras religiones, pero propiamente el gnosticismo es cristiano, y sin embargo se habla muchísimo de la sabiduría. Digamos, gnosis quiere decir conocimiento. Entonces el tema central de los gnósticos es la sabiduría. Es un reto muy interesante, y como dice Cintia, sí, realmente hay que leer esos textos, porque independientemente de que creamos o no que son inspirados y etcétera, son productos de la cultura y de la literatura de aquella época, y hay que conocer cómo se interpretaba a Jesús en ámbitos no ortodoxos, quiero decir, no sujetos a la autoridad episcopal, porque es una ventaja la autoridad episcopal. No voy a decir por qué ahondar en ello, porque está muy claro, pero también es una desventaja, porque esa autoridad borró los libros de otras maneras de interpretar a Jesús, que eran corrientes en el siglo II y III. El gnosticismo estuvo a punto de derrocar al cristianismo, digamos, ortodoxo, ¿no? Entonces, históricamente son muy importantes, y coincido con Cintia, hay que conocer, no hay que tenerle miedo a los textos gnósticos y en general a todos los apócrifos. Pues vamos a motivarte a que te prepares en eso para que nos sigamos creciendo, ¿verdad? No sé, Maite, querías tú también hablar. Sí, no, yo creo que ha habido muchas cosas que me ha gustado. Javier me ha encantado, ya me encantó la otra vez, y me fascina todo lo que nos cuenta. Además es un pozo de sabiduría, reiteando la palabra, pero yo creo que efectivamente, como muy bien tú has dicho, nos traiciona la idea que tenemos, los preconceberes ya que tenemos de que Dios es uno, ¿verdad? Y entonces eso ya nos mata pues cualquier otra intuición, y yo creo que a Dios no le podemos ni aprender, ni captar, pues no, nos desborda en todos los sentidos, ¿no? Yo sí que creo que ese texto que has puesto de sabiduría a mí me fascina, me encanta, lo leo muchas veces, lo recito, lo degusto, pero a mí me da, yo no hago grandes reflexiones así, pero yo intuyo que es algo más que una personificación, o al menos para mí, desde la experiencia,
creo que es algo más. Yo no sé si son 2, 3, 4 o 56, no lo sé. Pero desde luego es algo más que un atributo para mí. O en mi experiencia creo que es algo más. No sé si poner la palabra persona o no, pero es mucho más. Y sobre todo, ¿por qué Dios tiene que ser uno? También habría que hacer esa pregunta. Cuando en todos los pueblos, ¿verdad? El origen de alguna manera de donde venimos, por así decirlo, de la humanidad, no ha habido uno, ha habido 50. Y el pueblo de Israel ha tenido esa experiencia y tomó muchísimas cosas que están en los textos bíblicos precisamente de situaciones, costumbres o culturas que les estaban rodeando. O sea, que todo no es así como... Entonces, desde ahí, ¿por qué Dios tiene que ser uno? O sea, si Dios no se amarra ni a sí mismo, me parece. Quiero decir que desde ahí, pues saber cómo es Dios. Yo creo que sí, pero dejémosle la libertad de que sea pues lo que Él es, y lo importante es que a nosotras... Ay, se cortó, ya no escuché. Congeló la imagen. Sí. Ay, qué pena, porque estábamos aquí muy Tan interesados. sabroso la intervención de Maite. Sí, Ay, no regresa. qué pena. Bueno, pues no sé si tengas más preguntas por Facebook, Marisa. Sí, mira, aquí hay una intervención, a ver si Maite se nos descongela mientras. Mira, es de Dania Alejandra Velázquez y creo que va un poco en lo que estaba diciendo Maite. Ella dice, Dania nos comenta, me parece que el calificativo de persona sigue siendo categoría desde nuestra necesidad de acercamiento y asimilación de la fuerza y la existencia que nos sobrepasa. Perdón, nos sigue impulsando a experimentarla para que sea en nuestra realidad. Entonces también va con esta cuestión de experiencia, ¿no? Más que con la cuestión de, en fin, pero es que aquí estamos viendo, ¿no? Creo que al escucharnos ahorita con estas intervenciones, al escucharte, vemos toda esta gama, toda esta posibilidad, como decía Andrea, ¿no? Alguien que va más allá y que es inabarcable, que no se puede aprender, como nos decía Maite. Entonces creo que esta es la riqueza y la gama tan amplia que es la que... Ahora. Ya llegó Maite y viene de regreso. Maite, termina por favor la idea. No, es que no sé qué ha pasado, pero se me ha ido todo. Yo me he quedado. La silla también se les fue a las 2 de Guatemala, por eso. Sí, estabas diciendo, Maite, estabas diciendo que lees mucho ese texto y que a ti en tu sabor, en tu reflexión, en tu oración, o sea, te parece que es más que una personificación. Para mí sí, y yo creo que la Ruaj yo la descubrí hace ya muchos años, no sé, muy significativa para mí. Entonces, pues supongo que también estaré condicionada por tantas cosas, pero sí que creo que es algo más que de todas formas, tampoco me preocupa que sea uno, que sean dos, que sean tres o que sean cuatro. La verdad 56. Es que esa no es mi preocupación, o 56, no es mi preocupación, porque no sé, me es suficiente con lo que es, ¿verdad? De alguna forma. Así que claro. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues no sé si hay alguna otra. Marianne o Sherry Land. Gracias. Otro, tal vez, punto de vista, estaba viendo mujeres compositores en los Estados Unidos en el siglo XVII y encontré que un grupo importante pertenecía a una secta que decía que Dios no era la Santísima Trinidad, sino más bien estaba compuesto por 4, entre ellos el Padre Jesús, o Dios Padre Jesús, Él o la Espíritu, y la Sofía o la sabiduría, dando a entender la diferencia, la gran diferencia entre lo que es la Pneuma o la Ruaj y la Sofía. Y pensé que era una manera muy interesante de visualizarlo, siguiendo un poco en lo que estaba diciendo Maite. Sí, muy interesante. Bueno, y también lo que decía Dani Alejandra hace un momento, el calificativo de persona sigue siendo algo, una categoría occidental, y desde ahí podemos entrar a cuestionar qué es lo que estamos entendiendo
Padre, Hijo, Espíritu Santo y Sofía, ¿no? Pues creo que queda muchísimo para seguir descubriendo y saboreando y caminando de la mano y tras las huellas de Sofía. Yo las invito a que sigamos con Javier, a la próxima vez quizá con Génesis 3. Génesis 3, Sí, estaba. para después pues seguir caminando por donde nos vaya llevando, pero yo creo que nos llevará a los textos gnósticos y por ahí, bueno, pues... por donde nos vaya llevando la espíritu. Por donde nos Exacto, vaya llevando el muy bien. espíritu de la sabiduría. Y bueno, agradecerte, Javier, de verdad tu tiempo. Es un regalo enorme el que nos das. Gracias. Cada una de ustedes, gracias por estar acompañándonos. Marisa, muchísimas gracias. Y nos vemos, ya les avisaremos la fecha que viene y estamos en contacto, cualquier cosa. Si tienen ustedes textos, si Javier quiere, nos comparte algunos textos que quizá tengas ahí a la mano, podemos hacérselos llegar también a través de correo, a través de Facebook, ¿verdad? Sí. Entonces así le hacemos. Les agradecemos mucho, un abrazo a cada uno, mucha salud. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, un abrazo. Buenas tardes y gracias a todos quienes nos acompañaron también por Facebook. Muy buena tarde.